Bueno, reciban un cordial saludo todos y todas. En esta oportunidad pues vamos a comenzar una nueva unidad llamada pues el financiamiento de la empresa global y las decisiones de la inversión extranjera. Entonces, esta presentación pues que espero que no dure más de una hora, eh, vamos a recoger cierta información que es menester que la tengamos, ¿no? En el conocimiento de las finanzas internacionales. Entonces, hay una frase, ¿no?, que la recoge The Brave New World of the Corporate Governance de Latin Finance en el mayo de 2001, donde dice que las compañías que no puedan contar con acceso constante a los mercados de capitales, pues no prosperarán. Una afirmación que a través de esta ponencia, pues yo espero que podamos dimensionarla, podamos asimilarla, podamos comprenderla eh, y en ese sentido podamos discutirla pues posteriormente. Vamos a abordar temáticas como el papel de la empresa en el entorno globalizado en el que vivimos, cómo se contabiliza matemáticamente, digámoslo así, el costo del capital y los diferentes tipos de costos, digámoslo así, y vamos a hablar un poco también de los financiamientos de los estados a través de la ley de fondos de inversión de El Salvador. Entonces, vamos a hacer las temáticas abordadas. Eh, Primeramente, comentarle, ¿verdad?, que el papel de la empresa en un entorno globalizado, pues, ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la misma. Entonces, ¿cómo estas empresas han aprovechado esos mercados? Pues básicamente es el propósito que ha llevado a ellos a ser estable en el largo plazo. Entonces, estas empresas que han sabido, ¿no?, eh, introducirse a ese mercado, pues es al final las que han tenido mayor expansión de su capital, mejoramiento en sus proyectos, que se han tenido nuevas fuentes de inversión, etcétera, los que han sido capaces, ¿no?, de integrarse a ese mercado global, globalizado que ahora tenemos, ¿no? Entonces, y son las que al final han tenido un impacto positivo en el desarrollo pues, de la empresa. Entonces, en ese sentido, pues, entender el papel globalizado o al que se inmiscuye un inversionista, una empresa para poder generar crecimiento, es una de las, digámoslo así, unas temáticas que vamos a tratar de introducir a este apartado, ¿no?, este tema que estamos desarrollando. Entonces, veamos ahora en la mente de los empresarios, ¿no? Entonces, y la pregunta que nos formulamos aquí es, pues, ¿qué busca un empresario? ¿Qué piensa un empresario, ¿no? Entonces, los empresarios, ahora bien que si quisieran tener, prosperar, ¿no?, como lo hacía la observación de Latin Finance en mayo de 2001, pues si quisieran prosperar, ¿qué tienen que tener los empresarios, los inversionistas, ¿no?, los inversionistas para lograrlo? Entonces, tenemos ahí que tendrían que tener un buen desempeño, fuertes ganancias, eh, impredecibles, un crecimiento sostenible y pues quieren transparencia, ¿no?, responsabilidad, comunicación abierta y un gobierno corporativo eficaz. Entonces las compañías, ¿no?, que no logran movilizarse bajo esas normas internacionales, pues difícilmente podrá atraer o inclusive retener los capitales a los que pudieran tener acceso internacionalmente. Entonces, es importante, ¿no?, que las empresas puedan incorporarse a estos nuevos mercados globalizados y que puedan desarrollarse como empresarios e inversionistas, eh,
teniendo todos estos elementos o la mayoría de ellos. Entonces, pero antes es necesario tener unos conceptos sumamente identificados. Y quiero sentar las bases aquí. La primera es porque tenemos que saber que hay tenedores de riqueza, ¿cierto? Y a esos tenedores de riqueza, pues los conocemos como inversionistas. Son aquellos que tienen dinero líquido y que en lugar de satisfacer un bienestar propio en el momento, ya sean bienes o servicios, pues ellos desean desprenderse de ese capital en el tiempo y desean rentabilizarlo, ¿no? Rentabilizarlo para tener un bienestar futuro. Entonces a eso le llamamos nosotros inversión, ¿no? Inversión. Que al final, pues, durante el tiempo que ellos lo inviertan, pues van a poder, como bien lo dije, rentabilizar. Entonces hay quienes poseen la riqueza en forma de empresas y estas se los denominan inversionistas empresarios o inversionistas en bienes reales, ya que estos bienes son productivos y son administrados por ellos mismos. Por otro lado, hay quienes poseen dinero y desean invertirlo sin tomar dominio de la empresa. Entonces a esto se les denomina inversionista financiero, ya que, los que administran, eh, ellos son los que administran sus propias colocaciones, ¿no? de estos activos financieros que pues pueden ser bonos, títulos o las reales que son las acciones, ¿no? Entonces son al final las que proveen a la empresa eh, de, digámoslo así, liquidez, pero que no las administra. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros inversionista financiero. Bien, una vez entendidos estos conceptos, pues el mercado de capitales, ¿no? En este mercado de capitales se da la financiación empresarial, ¿no? de estas herramientas. Y aquí se estudia la forma como el dinero de los inversionistas es colocado en las empresas. Entonces, un inversionista es accionista de la empresa si coloca su dinero de manera directa y adquiere títulos de propiedad sobre la misma. Esta propiedad le confiere la administración de la empresa si su inversión es la dominante entre los accionistas. Pero si no es así, entonces no tiene poder de decisión, digámoslo, en el funcionamiento de la empresa en sí misma. Entonces, en este caso simplemente es un inversionista en bienes reales o inversionista en acciones. Bien, es importante que dominemos eso. Entonces, el capital del accionista pues representa al final una fuente de financiamiento de la empresa. Y este pues se le llama equity, ¿no? O equity, que lo vamos a ver más adelante. Otros le llaman capital social o simplemente pues acciones. Entonces, pero es importante eso, ¿no? Que es una fuente de financiación de la empresa. Un acreedor lo que hace es que coloca su dinero en la empresa, pero sus títulos no representan propiedad de la misma. El capital del acreedor representa una fuente de financiamiento para la empresa, pero es deuda al final, ¿no? Entonces ustedes saben que los acreedores pues, están representados por los bancos u otras instituciones financieras de los cuales las empresas pueden echar mano, ¿no? Para obtener recursos. Entonces, es importante que dominemos eso. También existen en este mercado, ¿no? de capitales, pues instrumentos de financiamiento o de inversión como son los bonos, que son también llamados de renta fija, que casi no se exponen al riesgo, digámoslo así, y se trata con estados, se hace con la finalidad de inversión en sectores específicos y están los de renta variable como son las acciones. Tengo una lámina donde establezco eh, las características
de las acciones más adelante. Pero es importante, pues no tenemos las tres fuentes, o quise identificar tres fuentes, acciones, bonos y créditos bancarios, ¿no? Entonces, de los cuales la empresa puede echar mano. Es así como vamos a hablar, aquí tenemos tres temáticas donde hablamos del financiamiento de la empresa, del papel del inversionista y cómo puede aportar o generar rendimiento a través de la inversión en portafolios internacionales y que sean estos diversificados, los vamos a ahondar un poco. Vamos a ver el efecto de la liquidez y específicamente la segmentación de mercado y qué tiene que ver con eso. Entonces, tenemos una regla en particular, ¿no? Que hablamos de a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, y esta es una expresión financiera que se ha conocido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, y las empresas residentes en los países en vía de desarrollo como El Salvador, pues no tienen, digámoslo así, la oportunidad de desarrollarse internamente, porque la verdad que no tenemos un mercado de capitales tan desarrollado como otras potencias mundiales. Entonces, o podríamos decir en otras palabras que nuestros mercados no son tan líquidos como en otros países. Entonces, lo que se le brinda a la empresa local o nacional o interna es que pueda tener acceso, ¿no? Con esto de la globalización, acceso a mercados internacionales. Porque si se queda estancado, si se queda dependiendo del mercado interno, entonces la empresa no prosperará y no logrará obtener los objetivos que se han planteado, ¿no? No lograr el crecimiento que cualquier empresa, pues, el crecimiento sostenible que cualquier empresa o empresario quisiera tener en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues, es donde ellos pueden tener acceso a diferentes carteras de inversión, pero claro, esto va a conllevar un mayor riesgo, ¿no? Entonces, lo que queremos ver nosotros es que, o evaluar más bien dicho, que las empresas que residan, ¿no? En estos mercados de capitales más desarrollados o más líquidos, pues van a tener mayor oportunidad y menor costo de financiamiento. Entonces, que es al final lo mayor, más importante o lo que confiere a este estudio, ¿no? Ver que tenga disponibilidad de capital y que sea el menor costo posible. Entonces, y se tiene que alejar de los mercados segmentados, ¿no? Aquellos mercados que están regulados, aquellos mercados en el que se genera mucho controversia política, aquellos mercados donde exista un riesgo cambiario alto, un mercado donde no exista información clara y precisa, contundente, ¿no? Entonces, porque al final lo que la empresa quiere pues, es reforzar esa ventaja competitiva a nivel internacional. Entonces, tengo aquí una figura que mide exactamente lo que es las dimensiones del costo y la disponibilidad pues, de ese capital, ¿no? Entonces, pues una empresa, ¿no? Lo que busca es obtener deudas a largo plazo. Y esas deudas vienen dadas por instrumentos de capital. Entonces, los instrumentos de capital eh, no son cualquier otra cosa más que un documento o título no referido a un contrato que muestra la participación del capital contable de una empresa. Básicamente eso es un instrumento financiero o contrato que muestra la participación del capital, ¿no? Entonces, lo que busca una empresa pues es extenderse a mercados más líquidos. Entonces en este diagrama tenemos características específicas dividido en tres partes, dos sectores. El acceso a mercados locales y el acceso a mercados globales. Entonces en el mercado local dice los valores de la empresa. Entonces los valores de la empresa primero entendamos, ¿no? Que es la diferencia entre la capitalización bursátil de una compañía y su deuda financiera neta.
Entonces, la capitalización bursátil, ¿no? Es el valor total de mercado de una compañía. En otras palabras, ¿no? Es el dinero que habría que pagar para comprar la empresa entera si la comprásemos al precio actual de la cotización de la bolsa, ¿no? El valor total de la empresa. Entonces, a eso se le llama capitalización bursátil. Y pues el cálculo de esa capitalización bursátil, pues no es más que se calcula pues la cotización de la acción por el número de los accionistas, ¿no? Y esa es la fórmula de la capitalización. Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros valor de la empresa. Estos valores de la empresa pues solamente atraen inversionistas nacionales cuando no se tiene acceso a mercados globales. Entonces, una vez que se tenga acceso a mercados globales, pues esos valores de la empresa, ¿no? La capitalización bursátil que les comentaba, pues incrementa, porque ahora no es solo la capitalización bursátil, sino que le sumamos el valor de mercado de sus deudas menos el dinero en caja y sus equivalentes, ¿no? Entonces, ahora, en teoría, el valor de la empresa pues sería más alto al tener acceso al mercado global. Entonces, en la parte de abajo, inferior, tenemos la liquidez de los mercados de valores de la empresa. Entonces, el mercado nacional de valores líquidos y liquidez internacional limitada, dice. Entonces, para el inversor a largo plazo, el inversor de compra y retención, los activos líquidos merecen una serie de consideración, ¿no? Entonces, el inversor que quiere comprar activos que no sean líquidos o sean ilíquidos, pues es de considerarlo, eh, digámoslo así, de tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué son activos ilíquidos, ¿no? ¿O a qué se lo puede llamar así? Entonces, uno de los ejemplos, pues, podrían ser los pagarés, los bonos privados, que simplemente compensan, pues, su falta de liquidez um, con los rendimientos que se pueden obtener, ¿no? Entonces, pero la tasa de interés que pagan estos activos, pues, es del 1% al 3% anual. Entonces, es la diferencia pues de un activo, digámoslo así, que sea líquido e ilíquido. La tasa de interés pues es diferente, ¿no? Una gran diferencia en los ingresos que produce. Entonces ahí podemos ver el mercado nacional de valores líquidos y el mercado nacional altamente líquido. O sea, en otras palabras, vamos a obtener mayores rentabilidades si nos incorporamos al mercado eh, global. En la siguiente lámina, pues hablamos de un mercado nacional de capitales que se considera segmentado. Entonces, más adelante le tengo una lámina donde menciono a qué me refiero con mercado segmentado, ¿no? Y una serie de características que tiene que cumplir, pero a priori podemos decir que si la tasa requerida de rendimiento sobre los valores de ese mercado es diferente o difiere a la tasa de rendimiento requerida sobre valores con riesgos y rendimientos esperados que son similares, no comparables. Entonces, si en mercados es como decir, si es la misma manzana, pero difiere en su valor de rentabilidad, entonces hay un mercado segmentado. Entonces, una cosa así burda, ¿no? Entonces, eh, nos estaríamos enfrentando a mercados segmentados. eh, si nos quedáramos localmente, dado que el precio sería fijo, el precio de los valores sería fijo, nos tendríamos que adecuar a las normas nacionales y pues nos estaríamos negando el acceso a los mercados globales que probablemente pues tengamos mejores precios de mercado ahí. Eh, Sin embargo, pues las empresas que residan en esos países de mercados pequeños, ¿no?
con frecuencia tendrán deudas a largo plazo, instrumentos de capital contable que sean ilíquidos. Entonces, eso es lo que una empresa debe evitar, porque luego lo que sucede es que no va a poder escapar de la dependencia, ¿no? Entonces, va a exigir o van a tener que diseñar una estrategia que los ayude a escapar de esa dependencia que genera pertenecer a mercados nacionales que no tengan un mercado de capitales altamente desarrollado, ¿no? Entonces no cumpla sus deudas a largo plazo y no puede generar un mayor capital contable. Entonces, un poco esa es la idea. Vamos aquí tengo las características, ¿no?, de los mercados segmentados. Existe un control regulatorio excesivo, la percepción del riesgo político, la anticipación al riesgo cambiario, falta de transparencia, la simetría de la información, que no tengan buena o clara o fluya libremente su información de inversión, que exista favoritismo, ¿no? Y pues que existan imperfecciones en el mercado en general. Entonces la idea pues es lograr que tengan un acceso o una disponibilidad al capital más rentable, que sea al menor costo posible y que por lo tanto le dé más liquidez a la empresa y pueda generar valor a ella, ¿no? Eh, y no simplemente que se quede estancado en mercados segmentados y que no estén desarrollados, ¿no? Entonces, al final lo que tratamos es que la empresa tenga éxito, ¿no? Entonces, una manera, ¿no?, es aumentando esa disponibilidad de capital. Importante, como lo decía anteriormente, pues un instrumento de capital son las acciones, que las acciones pues tienen características particulares. La primera es que te brinda título de la propiedad de la empresa. Si tuviese la participación de la mayor cantidad, digamos, o la mayor representación de la acción, pudiera tomar decisiones respecto a la empresa, pero si no, no tendría el poder de decisión de ejecución de la empresa. Entonces, pero sí le brinda un título de propiedad de la misma. También decimos que pues no tienen periodo de caducidad. Si la persona que lo posee pues se quiere deshacer de ello y por cualquiera de las razones, pues simplemente lo vende, lo endosa y se lo transfiere a tercero, ¿no? Y de esa manera puede recuperar lo invertido. No hay estímulos, no hay términos específicos de la adquisición, la inversión, por lo tanto, representa un mayor riesgo porque en caso de que la empresa quiebre, pues el último en recuperar su inversión pues es el accionista. Entonces, conlleva un mayor riesgo, pero por lo tanto genera una mayor rentabilidad, ¿no?, que es la regla que establecíamos al inicio. Y esta rentabilidad-riesgo pues es medida a través de este modelito que se llama Capital Assets Pricing Model, o el eh, modelo de ¿cómo le llaman este? Para medir el valor de un título, ¿no? Bien, ok, aquí tengo la modelización del modelo. Entonces, y pues en teoría financiera se ha logrado, ¿no?, obtener cómo se obtiene la rentabilidad de eh, un título, ¿no?, en este caso una acción. Entonces tenemos aquí una formulita, ¿no? Este es exactamente cómo es el modelo. Entonces aquí lo tenemos la rentabilidad del título, tenemos la prima de riesgo, eh, el riesgo sistemático, ¿no? Exactamente la modelización del modelo. Entonces, esto lo pudimos estudiar en presentaciones anteriores, creo que
una compañerita pues lo expuso, pero básicamente este modelo recoge, ¿no?, el comportamiento del capital contable, del costo del capital contable, ¿no? Este modelo de fijación del precio de activos de capital, ¿no? Pues básicamente nos recoge el, el costo del capital contable de la empresa, donde tenemos la tasa de rendimiento esperada o requerida, y tenemos la rentabilidad del riesgo, perdón, la tasa de interés libre de riesgo y de ese mercado, ¿no?, que básicamente es la rentabilidad o la renta mínima que un inversionista exige como motivador, ¿no?, de su inversión en dicho mercado. También tenemos el riesgo sistemático, que está medido por el beta. El beta es como la sensibilidad al riesgo. Entre más alto sea beta, pues es mayor riesgo al que nos enfrentamos. Entre menor, pues menor riesgo. Entonces, podríamos llevarlo así, la sensibilidad al riesgo. Y así vemos qué tan seguro es un título, ¿no? Y tenemos el caso M. Bueno, el mercado o portafolio de mercado, pues, está conformado por varios títulos, ¿no?, en el mercado bursátil. Entonces, esta diversificación, pues, permite al accionario o al accionista ver qué tanta es la rentabilidad comparativamente hablando con el mismo título en el mercado en general, ¿no? Entonces, esta tasa mide ese valor de rentabilidad del mismo título en el mercado. Entonces, pues ahí tenemos la modelización del modelo y tenemos un ejemplo acá, ¿no? Entonces dice, imagínense que un inversor está contemplando una acción de una empresa XYZ, el valor de la acción está en $100 y paga un dividendo del 3%. La acción tiene una beta de mercado de 1.3, ¿no? 1.3 a priori podemos decir que tiene una rentabilidad bastante buena, ¿no? Lo que significa que es riesgoso, ¿no?, a nivel de la cartera del mercado. Y pues tiene una tasa libre de riesgo del 3% y su inversor espera que aumente en un 8 al año. Entonces tenemos ahí los datos, sustituimos la fórmula y pues al final tenemos una rentabilidad o un valor de un título, ¿no?, del 9.5%. Entonces, no está mal, la verdad que si él esperaba que era del 8%, pues fue el 9.5%, lo cual es bastante bueno para el inversionista, ¿no?, en este caso, que invirtió en esa empresa XYZ. Entonces, para calcular ese costo, ¿no?, matemáticamente hablando o estadísticamente hablando, una empresa debe tener ciertos indicadores. Entonces está el costo de la deuda, el costo del capital contable y el promedio ponderado del costo. Si ustedes estudian el libro de finanzas internacionales que tenemos de estudio, pues esto está organizado de otra manera. Pero a mi parecer, ¿no?, vamos a estudiarlo a partir del costo de capital contable primero, luego vamos a ver el costo de deuda y finalmente el promedio ponderado del costo o WACC, que se le llama, ¿no? Entonces, el costo de capital contable, pues que es en esta formulita contable, que ustedes ya la deben de haber visto, ¿no?, que el activo de una empresa, pues no es más que la sumatoria del pasivo y el capital. Entonces, cuando hablamos de pasivo, podremos hablar de recursos de tercero o de deuda en la que ha tenido que incurrir la empresa para dinamizar su actividad económica. Y el capital, hablamos de los recursos propios o patrimonio, ¿no?, lo que les decía yo, que ahora le podemos llamar equity, ¿no?, que está representada por KE y la deuda KD. El material complementario, pues,
realza de mejor manera o explica de mejor manera cómo está la estructura del capital de una empresa, ¿no? Pero es importante que la retomemos de esta manera. Entonces, el capital contable eh, nos ense- el capital contable medido a través de esa fórmula, pues nos dice que la tasa de rendimiento que los accionistas obtengan va a ser totalmente distinta a la de los acreedores, lo que cobrarían los acreedores. Entonces, ambos colocaron a ella, pero la tasa de rendimiento va a ser diferente, ¿no? Entonces, así medimos el costo del capital o tasa de rendimiento K. Entonces, el modelito lo que nos hace es brindar una aproximación, ¿no?, de medido entre la variable de riesgo y rentabilidad o return y riesgo o risk. Aquí tenemos las distintas betas que podemos obtener, ¿no?, sabiendo que a mayor beta, pues mayor sensibilidad al riesgo, se acerca y es positiva, ¿no? Es positiva. Entonces, pues aquí está la fórmula del costo del capital contable. Eh, Está la tasa de rendimiento esperada, ¿no?, la tasa de interés de los bonos libres de riesgo, el beta y pues la tasa del mismo título en el mercado. Entonces eso es lo que mide coste de capital contable o el modelo, ¿no?, el modelo que acabamos de ver, similar. Otro elemento importante es el costo de la deuda. Y el costo de la deuda requiere primero un pronóstico de las tasas de interés, muy importante. Cuando se va a someter a deuda a una empresa, pues tiene que saber eso, qué tipo de clases de deuda y la tasa de impuestos, porque según la fórmula tenemos aquí, ¿no?, la KD va a ser representada por el rendimiento o la rentabilidad futura de esta eh, deuda, que sería medida a través de la tasa de interés, y el escudo fiscal, ¿no?, que sería a través del gravamen impositivo. Entonces, pues aquí tenemos un apartado donde dice que el coste de capital, eh, perdón, el coste de la deuda es una de las variables más transparentes que existen para valorizar la situación de la empresa, ¿no? Que tan endeudada una empresa nos dice bastante de cómo están manejando las decisiones de las inversiones dentro de ella. Entonces, estas dos son fundamental para determinar el promedio ponderado del costo, o en inglés se le llama WACC, ¿no? Entonces, y se utiliza, ¿no?, para ver la tasa de descuento ajustada por el riesgo. Entonces, cómo esta empresa puede invertir en nuevos proyectos, en nuevos o los ya existentes, y de esa manera obtener mayor rendimiento eh, futuro, ¿no? Entonces, aquí está el walk en la manera como se pone en el video, que lo considero bastante sencillo, que es simplemente el KE, ¿no?, que sería el patrimonio de la empresa, el KD, que sería eh, lo que establecimos como deuda, el escudo fiscal, ¿no?, que sería 1 menos T, y tenemos las proporciones representadas con la estructura del capital como eh, el porcentaje de los inversionistas, ¿no?, de los accionistas de la empresa, medido por el total de la estructura del capital, y D, que se representaría por la deuda entre la estructura del capital. Entonces, bastante sencillo el WACC, o el costo promedio de financiación de la empresa, pero pues ustedes van a ver la modelización o el modelito en cualquier libro de finanzas de esta manera. Entonces, donde básicamente es lo mismo. B representa el valor total de los valores de la empresa o el total de la estructura de capital de la empresa. Entonces, es básicamente lo mismo. Pero ahora que sabemos sobre el costo de capital de la empresa, costo y el costo de la deuda, pues es más fácil asimilar este promedio ponderado del costo, ¿no? Entonces, pues hay muchas empresas que tienen habilidad, ¿no?, de este WACC,
o el cálculo de la prima de riesgo y del capital contable, del costo de la deuda, para ver todos los elementos de los valores de la empresa, como se lo mencioné anteriormente, en, um, en, en, las, en la presentación anterior. Bien, una vez asimilado esto, veamos cuál es el papel de los inversionistas en portafolios internacionales. Entonces, está claro, ¿no?, que un portafolio puede ser nacional e internacional, ¿no? O más bien dicho, un portafolio está plagado, ¿no?, de administradores que pueden ser nacionales o internacionales. Y lo que se busca al final de que en este portafolio existan títulos de diferente rentabilidad. Pero el inversionista tiene que ver, ¿no?, que puede ser inversionista, como lo vimos anteriormente, nacional o internacional, tiene que ver aquella que le genera mayor tasa de rendimiento y que tenga el mínimo riesgo posible o que trate de minimizarlo al final, ¿no? Entonces esa es la idea, financieramente hablando, que se ha manejado por mucho tiempo en teoría financiera, ¿no? Entonces los administradores de estos portafolios lo que buscan es tener un conjunto de activos eh, donde las asignaciones de los valores de dichos activos pues le permitan tener mayor rentabilidad. Y aquí cabría la expresión, pues, no meter todos tus huevos en una misma canasta, muy famosa en esta cuestión de las inversiones, porque un inversionista pues tiene que tratar en la medida de lo posible de que si ya va a tener ya es poseedor de riqueza, ¿no?, o de dinero, tiene liquidez, pues tratar de ver la manera de invertir en empresas o acciones de empresas que sean rentables. Y en la siguiente presentación, pues van a haber muchas marcas bastante reconocidas, eh, como lo es Starbucks, Google, Facebook, Amazon, entre otras, en las cuales muchos de los inversionistas pues han estado muy interesados a lo largo de su creación e invertir en ellos. Entonces, por ser uno de los que genera mayor rentabilidad, pues está en auge y sobre todo lo que eh, casi que siempre se muestra en valores altos, ¿no?, casi nunca en valores mínimos, y por lo tanto los inversionistas están constantes en ellos, ¿no? Microsoft en otros. Estos son por poner un ejemplo. Entonces, pero lo que debe hacer todo buen inversionista es alejarse de mercados segmentados, ¿no? Mercados segmentados que, como lo mencionamos anteriormente, pues son aquellos que no tengan eh, la transparencia necesaria, que estén constantemente dilapidados con riesgos cambiarios y políticos, que estén expuestos a restricciones del gobierno, donde la información financiera que les llega no es totalmente simétrica, donde existan percepciones de inversionistas que crean que van a crear barreras, ¿no? O que en fin, una cuestión de elementos que no les permitan desarrollarse a libre mercado, ¿no?, digámoslo así. Entonces, todas esas imperfecciones son características fundamentales de un mercado segmentado. Por lo tanto, limita la disponibilidad del capital de dicha empresa, y es que en la práctica, la verdad que la empresa debe tener objetivos realmente formados, ¿no?, con una estrategia bien planteada de inversión que al final le permita obtener eh, los objetivos planteados, ¿no? Entonces, tiene que buscar mercados internacionales líquidos y que no estén segmentados. Entonces, esas son lo que tiene que tener en cuenta cualquier inversionista, ¿no?, financiero. Entonces, vamos a hablar ahora de los mercados de capitales, ¿no? Y quiero hacer hincapié específicamente en la ley de fondos de inversiones. Entonces, no es de extrañarse, o para ustedes no debe ser ajeno, que el mercado de capitales pues tiene que ver con ese lugar específico donde se negocian los activos financieros, que por lo general tienen vencimiento de 12 a 18 meses y que pues generan
mayor riesgo, pero mayor rentabilidad para los inversionistas, ¿no? Y que difiere tanto del mercado monetario, porque aquí se negocian títulos representativos, ¿no? De mediano y largo plazo. Uh, ¿Quiénes intervienen? Pues tenemos los inversionistas, que pueden ser personas físicas, inversiones extranjeros, instituciones, etcétera. Es una entidad que es la que brinda la operatividad y todos los movimientos de las cotizaciones de estos títulos, pues es la bolsa de valores, ¿no? La bolsa de valores, que es la encargada de generar este ambiente de inversión. Y pues están las que colocan acciones o entidades emisoras, que pueden ser también el gobierno, ¿no? Pueden ser entidades dependientes del Estado, descentralizadas, anónimas, etcétera. Entonces, la ley de fondos de inversión de El Salvador, pues tenía la finalidad de incentivar la actividad económica, ¿no? Crear espacios de inversión de capitales para esos inversionistas, donde ellos pudieran diversificar esa inversión y canalizar el ahorro de tal manera que generara rentabilidad en el futuro para ellos y pudiera darle las herramientas de financiamiento al Estado para que éste pudiera generar crecimiento económico. Entonces, también tenía el objetivo, o más bien tiene, ¿no? Porque todavía está, de regular y establecer un marco de supervisión de fondos de inversión. Y le cede a la Superintendencia del Sistema Financiero, pues, la autoridad administrativa que vigila, gestiona y da cumplimiento a dicha ley. Eh, Ella es la encargada de generar ver los participantes, ver las operaciones y supervisar estas gestoras. Entonces, los recursos de los fondos se deberán invertir en valores emitidos garantizados por el Estado, bonos, cuotas de participación de fondos y otros valores de oferta pública. Ustedes pueden leer la lámina para mayor detalle. Entonces, pues aquí tenemos las gestoras en nuestro país, las gestoras de fondos, que están pues Atlántida de Capital SASB, está la Banagrícola y pues está los fondos de inversión, ¿no? La gestora en general SGB. Um, pues instituciones que regulan, ¿no? Eh, Activos de renta fija, pues está también la bolsa de valores, ¿no? Que ya lo dijimos, y el Banco Central de Reserva, eh, que participan en todo este movimiento. De hecho, el Ministerio de Hacienda también es uno de los copartícipes que pueden generar eh, dinamización a esto de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, yo les comentaba al respecto sobre la emisión de letes o bonos que hizo el ministro de Hacienda, o los encargados, ¿no? En el Ministerio de Hacienda, el día 14 de mayo. Entonces, ahí está el monto por lo que le hicieron y pues tiene una tasa de promedio ponderado del 9.49%. Bastante buena, ¿no? Como el ejemplo que vimos, bastante alta, pero pues se considera de renta fija, ¿no? Entonces, ahí vemos los dos. De renta variable, las acciones, y de renta fija, los bonos. Bien, hasta aquí hemos llegado con el papel del inversionista, quién es el inversionista y el papel de la empresa para obtener fuentes de financiamiento. ¿Qué tanto es la disponibilidad con la que una empresa, al estar en un mercado globalizado, puede tener acceso a ella? ¿Y cuál sería el costo de obtener ese capital, ¿no? Entonces, pues he querido hacer esta participación breve para que de esta manera ustedes puedan retener la información que yo he querido transmitirles, y si tienen alguna duda, pues lo tenemos que discutir. Pero hasta el momento esta es mi participación, espero haya quedado claro y saludos.